Señoras y señores, bienvenidos a Real Talk. En este episodio, todos los episodios son especiales, pero para mí este tiene una especialidad inconmensurable. Porque a Pedro, la persona que vamos a estar conversando hoy, es un gran amigo y también un compañero, porque trabajamos en otros medios juntos. Y yo lo he traído de No Riesgo Podcast para acá, para que hablemos un poco de todos estos conceptos de emprendimiento que están surgiendo en esta etapa de la sociedad. Cada día surge un término nuevo, ¿no? Así es. Y a propósito del podcast que tú estás desarrollando, que va muy bien, de hecho, no porque yo forme parte, pero va excelente porque los temas que se abordan son de un nicho que no se había trabajado antes. El tema de los seguros, de las aseguradoras y de los riesgos en las empresas, en los emprendedores y todo eso. Y valga la redundancia, a propósito de ese tema, hoy te he convocado para que hablemos un poco de los riesgos en el emprendimiento o cómo mitigar esos riesgos en el emprendimiento. Y en principio, darte la bienvenida. Y bueno, yo creo que la pregunta base es esa: ¿cómo, en principio, un emprendedor, ¿no? ¿Cómo puede mitigar los riesgos que va a enfrentar en el proceso de emprendimiento? Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Un verdadero placer. De verdad que estamos aquí en esta tu plataforma, en esta oportunidad. Como tú bien dices, forma parte de No Riesgo. Y me comentaste, bueno, vamos a Real Talk a hacer algo por allá. Y aquí entonces poder hablar de ese tema de los riesgos. Sí, mira, en el tema del emprendedurismo, que es toda esa persona que crea un proyecto personal, que inicia un proyecto, no es real que realmente no hay riesgos. Okay. Porque puedes encontrarte con un caso fortuito, un caso de fuerza mayor, catástrofes naturales, tema de riesgos financieros. Para muchos emprendedores, que un asesor le diga no es real, que un emprendedor que esté tan motivado, sería algo como muy chocante, ¿no? Sí, mira, tú puedes mitigar los riesgos. Lo que te iba a decir ahí del riesgo financiero, por ejemplo, que fue un caso hace unos días, asesoré a una persona que me decía, Pedro, mira, yo quiero... No, perdóname que te interrumpa. Sí. Yo te lo digo porque lo correcto es lo que tú estás diciendo. Claro. Que un asesor le diga, o otra persona le diga al emprendedor que está en ese proceso, que van a haber riesgo. Es lo que tiene que saber, cómo mitigar riesgos y priorizar los pasos que debe dar. Esta persona tiene un hotel boutique y eso fue finales de 2021. Me decía, Pedro, mira, en este momento, diciembre, pues tengo una sobrepoblación realmente en una zona importante del país, bueno, Bávaro, Punta Cana, y le decía, mira, no tomes decisiones por los picos de tu proyecto, por los momentos donde tienes mucha bonanza y hay muchos ingresos, porque en ese momento tú, pues, busca empleomanía, por ejemplo, aumentas tus gastos operacionales. Te emocionas. Claro, como dices. y luego entonces viene una temporada baja que no sería sostenible. También hay muchas personas que creen porque califican a nivel financiero y son sujetos de crédito. Muchos de ellos también entienden que tienen que tomar todas esas facilidades bancarias y entonces pues empiezan a tomar esos créditos y esos gastos fijos se vuelven gastos fijos, esas cuotas. Exacto. Y ahí entonces también podría haberte perjudicado en cuanto a esos gastos fijos que se incrementan. ¿Qué importancia tiene en el proceso de ese emprendimiento, en la primera etapa, donde uno está muy ilusionado, muy motivado con la idea que ha generado para posiblemente producir dinero con esa idea? ¿Qué importancia tiene tener un asesor de mitigación de riesgos, como tú bien lo has dicho, para que ese emprendimiento sea exitoso? Porque he visto algunas estadísticas y hay un gran porcentaje de que los emprendedores fracasan en un determinado tiempo. Creo que es a 2 años del emprendimiento. Entonces, ¿qué importancia tiene? Para ¿Cuál es el valor a real? Ese grado o esa etapa de madurez, o donde ya tú encuentras el punto de equilibrio, sí realmente es un poco difícil. Mira, si nos vamos de entrada, no todos los proyectos asumen o no todos soportan una formalidad. Hay muchos de ellos, podemos ir a la informalidad y podemos ver negocios pequeños que la idea es que como mucho registren su nombre para que no vayan a tener un riesgo de perder su identidad corporativa, puede ser. Pero ya el tema de tú formalizar como tal,
entran unos gastos fijos también. Temas impositivos. Que hay que tener un conocimiento, un dominio de esos temas. Pero cuando hay un negocio que ya, pues, califica para formalizarse, pues todos sabemos que el primer paso es, pues, registrar tu nombre en ONAPI, ¿verdad? Luego que tienes esa marca registrada, ese nombre comercial, perdón, pues entonces pasas a formalizar o a registrar tu empresa. El paso primero es estatuto, asamblea, en Cámara de Comercio, lo registras y luego entonces pues optas por el RNC en DGI. Hay unos, tú me hablabas de la asesoría, hay personas que hay una asesoría legal también. Sí, claro. No, esa es legal como tal, porque tú estás legalizándote realmente. Hay un tema que se llama formalízate por ahí, que yo pues estoy de acuerdo, y más cuando los emprendedores no tienen mucho presupuesto, pero nosotros los profesionales del área entendemos que debemos, tenemos que tener esa picada en buen dominicano, claro. Porque realmente nos preparamos para eso y entiendo que esa asesoría a nivel legal es importante. Bueno, luego que la operación está funcionando ya, tienes riesgos operacionales. Podrían ver, yo puedo ver tus instalaciones, vemos si todo en orden, si hay, por ejemplo, un extinguidor, hacemos un simulacro de incendio, puedo hacer una ingeniería en riesgo también. Veo que la operación esté todo en orden y también existen otros tipos de riesgo. Podría ser también en el tema de organizacional, ver cómo está tu población a nivel de empleados, quiénes necesitan qué tipo de seguro. Probablemente hay personas ya que se encuentran en una edad avanzada. Exacto. Yo te puedo asesorar qué tipo de seguro debe tener. O sea, porque tú tienes a esa persona ahí, tú quieres darle un beneficio. Y también existen esos riesgos endosables a esas aseguradoras. Excelente. Entonces, luego ahí, pues, ya esa operación, a menos que no, como te dije ahorita, pues venga un tema de un caso fortuito, catástrofes naturales, ya ahí por lo menos tú tienes todo en orden. Todo en orden. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. ¿Qué experiencia puedes destacar tú dentro de tus emprendimientos? Porque soslayé en principio, inintencionalmente, que tú eres un emprendedor. También tienes toda una historia. Todo emprendedor tiene una historia. Así es. Entonces, ¿cuál es dentro de tu proceso de emprendimiento? Porque has trabajado bastante... bueno, tienes tu propia empresa que es Anchor, Sí, claro. Anchor Group, temas inmobiliarios y legales, pero también tienes una fundación, o sea, has emprendido en muchas cosas. Sí. Dentro de tu experiencia, ¿qué tú crees que qué riesgo no mitigaste? Porque hay que decir, no todos los emprendedores logran su éxito en su primer emprendimiento, ¿no? Sí, ¿Me mira, entiendes? O sea, sí, lo primero es que yo, bueno, con tu hermano Albert, Sí. yo primero jugué béisbol, o sea, practicaba béisbol. Y pues no tuve la oportunidad de ser firmado. Luego entonces pasé, me mudé a Bávaro, Punta Cana, ahí hice temas de movimiento de tierra, tuve camiones, equipos pesados. Okay. Y pienso que ¿A qué edad fue eso? eso fue 21 años. O sea, Wow, las personas pensaban que esos camiones y equipos eran de mi... Pero qué interesante, porque es un negocio que a ningún joven de 21 años se le pasa a la cabeza Así es. sumergirse en ese esquema de Es una negocio. larga historia. Yo fui realmente a ser velador de una mina de arena. Ok. Donde tú tienes que ponerte en una posición prácticamente en la salida y tú chequeas los metros salientes. Wow. Un camión de 3 metros tú lo anotas. Entonces, si la persona que explota la mina no es el mismo que el dueño de la tierra, pues tú tienes un velador del propietario del terreno y tienes un velador del ingeniero que está explotando. Entonces, tú vas marcando los metros y al final entonces machean y yo fui a eso. Güey, pero ¿y dónde tú aprendiste todo eso? Ese fue mi primer trabajo. Entonces, en ese momento se me dio la oportunidad de comprar mi primer camión y ahí entonces empezamos a tirarle la arena a un hotel importante en el día de hoy. Luego de eso, pasamos
tuvimos un negocio de car wash. Y ahorita me hiciste una pregunta importante que no mitigué riesgos. Entonces, para mí fue el hecho de yo invertir dinero en temas que yo no manejaba. O sea, uno de los consejos que le doy a la persona ese es un riesgo... Qué bueno que tú me dices ese punto. Ese es un riesgo que se puede mitigar. Sí, claro, porque tú tienes que... Para mí, toda persona que va a invertir su tiempo y energía en un proyecto es algo que debe manejar. Por eso no es bueno abarcar... tantas cosas. Sí, en diferentes áreas. Tú no puedes ser hoy ingeniero y mañana abogado. Ya. Yo entiendo que por ahí es que va la idea. Porque al final, de lo que tú no sabes, pues entonces no le dediques tiempo porque al final no vas a ser exitoso. Y no vas a obtener resultados positivos. Así es. O sea, y luego de esos emprendimientos, ¿qué más has hecho? Bueno, luego entonces tuve otros negocios fallidos, que creo que es lo que me ha dado la oportunidad de estar aquí. Y inició Grupo Anchor. Yo, antes de Grupo Anchor, creé una cartera de seguros. Antes de graduarme de mi segunda carrera de Derecho. Y esa cartera de seguros yo pensé que la iba a abandonar o se la iba a pasar a una persona. Porque cuando me estaba ya graduando, estaba presentando tesis, yo dije, bueno, yo me voy a dedicar completamente al derecho. Pero en un viaje a Puerto Rico... me encontré con un señor amigo que me dijo, mira Pedro, yo soy abogado y tengo mi cartera de seguro. Yo soy risk manager, yo soy analista de riesgo. Yo Excelente. Puedo ser corredor y puedo ser abogado. En este país hay muchas personas que... ¿Hay corredores que no son abogados? Claro que sí, miles. Pero por ejemplo, en este país se usa mucho que tú haces una firma de abogados y también de auditores. Si tú creas la compañía, le entregas el RNC... y luego yo me quedo con la iguala contable. Pero yo creo y entiendo y apuesto a que la parte del corretaje tiene igual de similitud o más que con la parte legal. Porque la póliza es un contrato. Y el corredor aboga por ti ante una aseguradora. Esas son las funciones de un abogado. Es un intermediador. O sea, al final tiene más cosas en común. Tiene muchas cosas en común. Entonces, si tú tienes esa persona que te puede llevar la parte legal y corretaje, es una persona que te está manejando los riesgos asegurables y te está manejando los riesgos legales. Que todos los contratos estén al día, le hace un due diligence, como se dice, la debida diligencia, todo el contrato al día, registro mercantil al día. Hay empresas, por ejemplo, que necesitan licencia, como por ejemplo el corretaje, necesita una licencia de la superintendencia. Tiene que tener un capital suscrito y pagado determinado según el reglamento de esa materia. Entonces, al final, tú puedes asesorar a esa persona en corretaje y servicios legales. Luego, la inmobiliaria del grupo surge porque muchas personas te ponen a tu disposición inmuebles, por ejemplo, un tema de herencia, determinación de heredero, cualquier partición, un tema de divorcio también. Y no es por querer abarcarlo todo, pero como tenemos un abogado, mi socia es experta en derecho inmobiliario, pues ahí hay un tema ya de transferencia de inmuebles, de proceso, por ejemplo, que es un área muy técnica también, ¿no? Deslinde, y optamos por crear una inmobiliaria que no la manejamos, pero es parte del grupo. Y la fundación que maneja la parte de la responsabilidad social. Y nosotros hacemos donaciones, trabajamos con ayuda, ¿verdad? A la sociedad. Y también por ahí hacemos lo que es, que lo hablamos en el programa, que hacemos educación en riesgo. Excelente. La educación en riesgo es, vamos a esas empresas que ya somos sus corredores o ya somos sus abogados y le decimos, mira, identificamos este riesgo o esta oportunidad de mejora. Es enseñarles a prevenir riesgos. Yo puedo, si tú eres mi cliente en corretaje, por ejemplo, en salud, yo te puedo decir, mira, yo te voy a traer un endocrinólogo para que te dé charlas de nutrición, prevención de enfermedades catastróficas y demás. Ahora, si eres mi cliente en incendio y líneas aliadas, por ejemplo, yo te puedo hacer un simulacro de incendio. Puedes identificar dónde puede ir un extinguidor y prevenir ese incendio. También puedes educar en riesgo a cualquier persona que esa empresa, si necesita una oportunidad de mejora, por ejemplo, temas de servicio al cliente, temas de ortografía, de redacción de contratos. En todas nuestras áreas de expertise, nosotros podemos colaborar a esa empresa por vía la fundación también. Pedro, en el mundo de los emprendedores, cada día surge un término nuevo, business angel. Los otros días escuché entrepreneurs. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos,
Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Sí. Intrapreneurs. ¿Qué es lo que significa eso? Porque es como un glosario que deben de tener los emprendedores para poder asumir esa terminología en sentido general. Ese tema de Business Angel es ese capital semilla o eso que se llama Friends and Family, que cuando esa persona... en el tema en el Business Angel sí yo lo tengo porque ya es muy repetitivo. Sí, pero por ejemplo el de Intrapreneur yo no lo conocía. Ese de Intrapreneur es... Y Entrepreneur. Ok, el Entrepreneur, el emprendedor, que es una persona que inicia un proyecto, ¿verdad? De manera particular, independiente. Okay. El Intrapreneur está... Vamos a poner que científicamente probado o está determinado que una persona que trabaja 8 horas podría dedicarle 6 horas a asumir órdenes o parte de su perfil de trabajo, ¿verdad? O sea, sus asignaciones. Correcto. Y 2 horas, de manera natural, porque eso va en parte de su personalidad, lo dedica a crear. Y a Ese darle, es el intra. Y a darle intrapreneur. O sea, es un empleado que puede durar 6 horas en promedio acatando órdenes y luego esas 2 horas pues crea procedimientos, ideas nuevas para ese su jefe. Okay. Y está el entrepreneurship, que es un modelo empresarial que es de una cultura de innovación que pueden entonces esas empresas crear un departamento determinado y entonces crear esa parte de entrepreneurship que es como un departamento. Un departamento de creatividad. Sí, así es. Pero eso yo siento como que no se practica mucho aquí, no se da. Pero deben hacerlo realmente las empresas porque tú puedes explotar al máximo esos talentos y esas mentes brillantes que tú tienes dentro, que si solamente se dedican a acatar órdenes, pues van a desarrollar un trabajo, pero entre más ideas, pues más tú puedes crecer. Y más en la empresa creciendo. Realmente, exacto. Que ya no hay estándares establecidos. Exactamente. Yo siento que aquí los empleadores se supeditan tajantemente al tema del cumplimiento de lo que establece el Código Laboral. Las 8 horas, la jornada de trabajo, etcétera. Y no se les saca todo el potencial. Porque la gente a veces se confunde. La gente cree que ser un emprendedor es no ser empleado. Tú puedes ser un empleado y ser un emprendedor. Claro que dentro de tu trabajo está también. El entrepreneur, que fue lo que acabamos de hablar ahora mismo. Exactamente. Entonces, y de hecho, yo escuché hace unos días un podcast que hablaba de que hay una empresa grande del país, una cadena de supermercados, que hay un lineamiento en el Departamento de Recursos Humanos para contratar ese tipo de perfil. Exactamente. Entonces, los empleadores deben fomentar en sus empleados la creatividad, la innovación y el emprendimiento dentro de la empresa. Porque si yo te tengo como empleado a ti, que ojalá, ¿verdad? Claro. Porque tú eres brillante. Gracias, hermano. Tú también. Sí. Si yo te tengo como empleado a ti, por ejemplo, que tú te desarrolles, generes creatividad e innovación, tú me estás produciendo riquezas a mí. Claro. Lo que pasa es que había un tema ahí en recursos humanos antes que entendían que porque una persona, cuando te decían, ¿cómo tú te ves en tantos años? Sí. Y había un es como tema un cliché. Eso sí, se quedaba había un ahí tema ya. en la persona de recursos humanos que si decía, no, me veo con mi propio negocio, o me veo creando temas, o me veo creando procesos y demás. Ya el de recursos humanos, pues, o sea, como que le entraba un temor de emplearte, porque entendía que te iba a educar, te iba a capacitar, y tú entonces... Y tú te ibas, ya no, exactamente. Tú como recurso no le iba a servir a esa Pero empresa. también siento como que también hay cierta contradicción. Porque realmente, tenemos que verlo de las dos caras de la moneda, ¿no? Claro. Realmente el empleador te está empleando porque quiere que tú le cumplas una función en específico. Sí, no quiere más nada de ti. Así es. Pero la sociedad del conocimiento, la sociedad web, los conceptos que se están desarrollando ahora para tú crecer como empresa, tiene que estar la creatividad y la innovación. Tú no puedes soslayar eso, ni en tus empleados, ni en el esquema de la empresa. En sentido general, realmente a ti te conviene que la persona que tú tengas ahí esté produciendo ideas, innovación y que te ayude a crecer, independientemente de la función asignada que tú exiges de él. ¿Entiendes? Así es. No limitarlos realmente porque
al final, si tú limitas a una persona, pues no va a dar su 100%. Y como te dije, no le sacas el provecho de una mente brillante, de una persona, estos jóvenes ahora que tienen un exceso de información, saben investigar, pueden crear ideas y los imperios se crean así, en conjunto, se crean en equipo. Pedro, para aterrizar, aunque nos hemos desviado, pero es una desviación que va al unísono con el tema que vamos fluyendo. Exacto. Hablamos un poco, pero vamos en la línea. Orgánico, como dicen ahora, que es un término que está muy de moda. Y realmente, porque empezamos hablando de eso, pero también la gente lo siente como cliché. ¿Se puede emprender sin riesgo realmente? No, bueno, tú dijiste que no al principio. Yo te toqué al inicio que no. Lo que se puede es mitigar mucho. Con un analista de riesgo se puede mitigar al máximo. Pero siempre va a haber, como te mencioné, unos riesgos operacionales, organizacionales, que están ahí. Y de hecho, de temas naturales, catástrofes naturales, que no podemos prevenir. Y aparte de eso, como te dije, hay malas decisiones. Hay malas decisiones. Eso sí se pueden evitar. Eso se pueden evitar con asesores financieros y demás. Pero ¿qué pasa? Esos emprendedores no todos tienen el presupuesto para pagar asesoría. Asesoría, exactamente. Entonces, que le invito a que vean este capítulo, ¿verdad? Wow, y es caro un asesor de riesgos. Sí, un analista. Un analista. Mira, es tanto así que en Estados Unidos esa figura de analista de riesgo, el Risk Manager, es una figura... En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Que podría muy bien ser... O sea, tú le puedes dar un igual que tu abogado, que tu contable. Porque realmente se valora esa posición. Y en un organigrama existe. Es que es fundamental. Sí, es que es fundamental porque... Y hay empresas, por ejemplo, que tienen un departamento de riesgo o de seguridad. ¿Entiendes? No todos los departamentos... O sea, tienen un departamento específicamente para manejar riesgos, pólizas y tienen un enlace directo con recursos humanos porque muchas de esas mitigaciones del riesgo para tú poder prevenirlo tienen que ver con entrenamiento al recurso humano. Exacto. ¿Entiendes? Pero... Para poder usar esas maquinarias en caso de... Para que esa persona se alimente de una forma o de otra. Yo digo que es fundamental, aunque no haya una cultura... Hoy en día de tú tener un analista de riesgo, por lo menos en el sector del emprendimiento local, porque no voy a hablar de otros países, ¿no? Porque yo sé que, como tú acabas de mencionar, la figura del analista de riesgos es fundamental en otros países. Abarca tanto que, mira, abarca riesgo hasta político. ¿Verdad? O sea, tú puedes tener riesgo en inversión extranjera. Desde que nosotros en nuestra oficina nos llega un extranjero que quiere invertir, tú tienes que hacer un levantamiento de información y hacer lo que se llama, la debida diligencia. Tú haces un análisis primero en el área donde esa persona va a invertir y tú tratas de todos los riesgos que se han identificado en temas del mismo tipo de inversión, pues tú tratas de evitárselo a tu próximo cliente. Tú conoces aquí gente que de entrada, cuando compran, por ejemplo, un terreno para desarrollar un hotel, ya hay un tema aquí de fraudes con que te venden un título en el mar y eso pasaba mucho antes. Seguridad jurídica es lo primero que tú le das a ese extranjero. Luego, poder constituirle una empresa correctamente, poder hacer los contratos perfectamente, ¿verdad? Poder que esa persona tenga las cláusulas necesarias para que se mitiguen esos riesgos que pueden pasar de temas de inversión y todo lo demás. ¿Tú sabes por qué yo digo que es fundamental? Y más allá de lo que tú has explicado de manera brillante. Porque los creativos a veces entienden que tienen un dominio del desarrollo procesal de la idea. Y no es así. Tú puedes ser creativo, genial. Pero también puede ser que alguien te complemente a desarrollar y que te ayude a desarrollar esa idea. Y que te diga, no es por aquí, es por aquí.
tienes que evitar hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo creo que es fundamental un analista de riesgo. Sí, lo que tienen que identificar para mí es que cuando ese presupuesto tú lo tengas ya holgado, de ese, por ejemplo, ganancias de esa empresa, identificar qué parte de ese dinero tú puedes reinvertir, pero también puedes pagar en asesoría. La asesoría es una reinversión a tu proyecto. Exactamente. Eso es vital, realmente. Bueno, Pedro, finalmente, porque ha sido una conversación exquisita, finalmente, ¿qué consejo tú le das a los emprendedores y a todos? Porque hay algunos que quizás no puedan pagar un analista de mitigación de riesgos. Pero ¿qué consejo tú le das? Bueno, yo el consejo que le doy es que piensen en... Que de hecho no me respondiste si es caro o no, ¿eh? Tiene su costo. Realmente... y depende del análisis de riesgo que tú le hagas a una empresa. Si te respondo rapidito, tú puedes identificar cuando una empresa tiene temas, por ejemplo, de nutrición, porque tú solicitas, por ejemplo, todos los reclamos a las aseguradoras y tú te das cuenta qué departamento pues reclama más que otro. Qué tipo de empleado tú debes contratar, qué edad, hay muchos embarazos. Tú con un buen análisis de riesgo tú identificas muchas cosas. Y con lo que me preguntaste con los emprendedores, yo pienso que tú tienes que soñar y soñar en grande. Sin ánimo de que me malinterpreten, ese tema de que el que mucho abarca poco aprieta, yo no estoy completamente de acuerdo. Tú puedes abarcar o querer soñar en grande, ¿verdad? Que es la idea. Aunque tú no termines apretando tú, pueden apretar tus hijos. Exacto. O sea, tú puedes crear un imperio. Y no lo digo autojustificándome, porque hay gente que me dice, Pedro, tú tienes la inmobiliaria, tienes la parte legal, el corretaje. Sí, pero todo va en un mismo carril. En una misma línea, me identificaste ahora mismo. Mañana no te voy a decir que voy a poner un negocio de construcción, de ingeniería, o voy a poner una panadería. Está totalmente apartado de lo que tú dominas. El podcast que estamos haciendo en conjunto, claro, por tu expertise y tu manejo excelente, es en la misma línea. Fíjate que va en riesgo. Nosotros estamos hablando ahí de corretaje, servicios legales. Vamos a llevar expertos en tema inmobiliario, cómo invertir sin riesgo. Excelente. Y todo lo que es educación en riesgo lo vamos a manejar por ahí. Entonces, en esencia lo que le digo, sueñen en grande y no importa que tú, como te dije, que al final no puedas ver concretizado ese proyecto. ¿Verdad? Tú puedes desarrollarlo a un punto que aunque ya el pico de ese proyecto lo vean tus hijos, pero lo creaste un imperio, ¿verdad? Creaste una visión, que es como yo lo veo. Realmente por ahí anda la cosa. Yo estuve escuchando en estos días el testimonio de don Fran Rainieri y realmente él pues creó un imperio y mira cómo ya pues está delegando preparando esa otra generación, dejándole a sus hijos ese gran proyecto que creo que lo van a disfrutar. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Igual o más que él. Bueno, hermano, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una conversación bastante interesante. Y nosotros siempre hacemos episodios de estas características, hablando de emprendimiento. El compañero Oliver Jiminian, que no pudo venir hoy, pero en el próximo episodio va a estar. Y me gustaría también que él se integre para hacer una especie de conversatorio sobre emprendimiento y todos estos temas que tú dominas también. Claro, hermano, un placer. Estamos a tu orden, de verdad. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes. No olviden suscribirse y seguir sumándose a esta comunidad de Real Stock. Hasta la próxima.